Muy buenas, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver la discusión. Esta semana tocó la discusión grabada porque tuvieron clases, así que vamos a tratar de ver un poquito algunos ejercicios sobre logaritmos y vamos a tratar de ver algunas aplicaciones sobre los mismos, y también vamos a iniciar con los temas de plano cartesiano y puntos. Vale. Para empezar vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es una ecuación que contiene logaritmos. Como tal no es una ecuación ni lineal ni cuadrática. Vamos a intuirla una vez la resolvamos. ¿Okay? Para resolverlo, si se fijan, lo que más nos afecta es de que adentro del logaritmo se encuentra la incógnita, se encuentra la x. Entonces, de alguna manera tenemos que sacar tenemos que sacar la x de ahí. Entonces, la manera en cómo vamos a sacar la x de ahí y encontrar el valor de x que se me cumpla es mediante las leyes de los logaritmos, que habíamos visto en la discusión pasada de cómo se llama de aplicarlas para poder simplificar los logaritmos. En este caso también vamos a ocupar estas simplificaciones para poder encontrar el valor de x. Como una pequeña recordatorio, las leyes de los logaritmos principalmente van a ser tres, que va a ser el logaritmo de una multiplicación o el logaritmo de un producto, que si adentro del logaritmo están multiplicándose algo, entonces eso va a ser lo mismo que la suma de esos logaritmos. Si tenemos un logaritmo y dentro se encuentra un cociente, entonces eso lo podemos expresar como la resta de los dos logaritmos. Mientras que si tenemos adentro un exponente, eso podemos hacer, básicamente es como bajar el exponente y ponerlo justo enfrente del logaritmo. Entonces esas van a ser las propiedades como más básicas que vamos a ocupar. Existen otras, como la de cambio de base, pero en este caso la vamos a omitir porque no va a ser tan común para poder realizar estos ejercicios. Vaya. Entonces, una vez entendido con cuáles son estas tres leyes de los logaritmos que vamos a usar, vamos a tratar de resolver este ejercicio. Entonces, para resolverlo, si quieren, empecemos poniendo o simplificando todas las potencias. Es decir, si se fijan, aquí tenemos un 2. Entonces, para esta parte pequeña del logaritmo, nosotros lo que podemos hacer es ese 2 aplicarle la ley que vimos anteriormente, de que si está aquí abajo significa que antes era un exponente. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a poner logaritmo C3 y adentro estaba x más 1 al cubo. ¿Okay? Entonces eso significa de que no era el cubo, era el cuadrado. Significa de que este exponente 2 pasó para aquí abajo y nos logramos lo que está aquí arriba. ¿Okay? Va. Mire, veremos qué propiedades podemos seguir aplicando. ¿Okay? En este caso, menos el logaritmo base 3 de x más 1. Ahora, aquí no podemos aplicar ninguna propiedad. Hay un pequeño error que a veces cometen, es de que ponen el logaritmo base 3 de x más 1, pero ustedes no pueden hacer, por ejemplo, esto de aquí. Decir el logaritmo base 3 de x más el logaritmo base 3 de 1. Esto de aquí no es lo mismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como tal, esto solo lo podemos hacer cuando adentro hay una multiplicación, pero en este caso hay una suma. Creo que tiende a confundir más o menos porque intenta separarlo, porque como tal intentan distribuir el logaritmo para cada uno, pero no se puede aplicar y esto no es válido. ¿Okay? Entonces aquí no podemos aplicar ninguna propiedad, porque adentro está una suma. Entonces aquí está x más 1. Ahora miremos con esta parte de aquí. Aquí tenemos un medio del logaritmo base 3 de 4. ¿Okay? Aquí, aunque todo es numérico, tratemos también de aplicar propiedades. Como aquí está un número o una constante multiplicada con un logaritmo, significa que era una potencia. Entonces vamos a poner el logaritmo base 3 de 4 y elevado a la 1 medio. Vale. Aquí vamos a ver algo que aplicábamos la discusión pasada, y es de que si nosotros tenemos en este caso una potencia que es una fracción, vamos a regresar al principio del curso, que cuando teníamos una potencia que era una fracción, eso significaba
de que eso lo podemos expresar como una raíz. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, que es 4 a la 1 medio, lo podemos expresar como la raíz de 4. La raíz cuadrada de 4. ¿Ok? Entonces, si en dado caso, cuando nosotros ocupemos de simplificar y queremos hacer lo contrario y no hallamos la manera de simplificar, recordemos eso, de que la raíz la podemos expresar como una potencia y viceversa, una potencia a una raíz. Entonces aquí la pasamos a una raíz. Ahora miremos qué otras propiedades podemos aplicar ya teniendo simplificada esta parte de aquí. Otra cosa que podemos aplicar, si se fijan, es ya no podemos aplicar nada dentro. Aquí sí podemos, ¿cómo se llama?, aplicar productos notables, pero eso nos va a complicar un poquito más porque vamos a tener puras sumas adentro. Miremoslo más de afuera. Si se fijan, aquí tenemos un logaritmo base 3 restado a otro logaritmo base 3. Como tienen la misma base, podemos aplicar la propiedad inversa de esta de aquí, que es una resta de dos logaritmos. Entonces la podemos expresar como un solo logaritmo y que lo que está dentro de los dos logaritmos lo vamos a poner como un cociente. En este caso hay que respetar el orden. Entonces vamos a tener el logaritmo base 3 de x más 1 al cuadrado entre x más 1. Y todo esto es lo nuevo del logaritmo. ¿Ok? Entonces todo esto de aquí lo pasamos a este logaritmo. Eso va a ser igual al logaritmo base 3, logaritmo base 3 de la raíz de 4. ¿Ok? Que la raíz de 4 en este caso es 2. Ahora que lo tenemos de esa manera, aquí podemos simplificar, si se fijan. Podemos simplificar que aquí hay un x más 1 y aquí abajo tenemos 2x más 1. Entonces nos va a quedar arriba solamente 1. ¿Okay? Entonces al hacer esa parte nos va a quedar que va a ser el logaritmo base 3 de x más 1. Eso va a ser igual al logaritmo base 3 de 2. Hasta aquí lo tenemos muy bien simplificado. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una propiedad más, que esta es como por así decirlo elemental para poder simplificar esto, que es que si nosotros tenemos un logaritmo base b de a y eso está igualado a otro logaritmo con la misma base b, pero ahora de b, entonces esto va a ser lo mismo que a igual a b. ¿Okay? Es decir, nos omitimos los logaritmos porque son lo mismo y solamente vamos a igualar el argumento de los logaritmos. En este caso a igual a b. Entonces, aplicando esta propiedad que va a ser la más importante, vamos a venir y apliquemos eso mismo. Tenemos un logaritmo base 3 y otro logaritmo base 3. Entonces, y están igualados, entonces solamente igualemos sus argumentos. X más 1 va a ser igual a 2. Y ahí ya nos queda sencillo porque es una ecuación lineal. ¿Okay? Venimos aquí y decimos que X va a ser igual a 2 menos 1. Solo quiero ver algo. 2 menos 1, entonces X va a ser igual a 1. Entonces esa va a ser mi respuesta. El valor de X es 1. Esta X la podemos reemplazar aquí para poder comprobar el resultado. Vale. ¿Qué pasaría en dado caso que este logaritmo de aquí y este logaritmo no fuera lo mismo? O no tuvieran el mismo, ¿cómo se llama? La misma base del logaritmo. Lo que vamos a aplicar es un cambio de base. Ahí sí nos va a servir el cambio de base. Vamos a tratar de aplicar para tratar de cambiar la base de este logaritmo para que sean iguales. ¿Okay? Eso va a ser un caso muy específico, ¿okay?, de que en dado caso no tuvieran la misma base. ¿Okay? Pero en este caso, como tenía la misma base, salió sencillo. Bueno, ahora tratemos de hacer este ejercicio que te dice que, bueno, hay que leerlo primero. Que dice que cuando colocamos cierto objeto en una habitación, la temperatura de este objeto va a comenzar a bajar. Este proceso sigue una ley que se llama la ley de enfriamiento de Newton, que se expresa por esta fórmula de aquí. ¿Okay? Aunque parece rara, vamos a explicar. Dice que
que T evaluado T es la temperatura del objeto después de haber pasado un cierto tiempo. ¿Ok? T ambiente es la temperatura de la habitación o la temperatura, como se llama, ambiente del lugar. T0 es la temperatura inicial y K va a ser una constante que va a depender del objeto. ¿Okay? Como tal, desentrañar la fórmula no nos va a interesar mucho, ¿okay? Sino que vamos a leer qué nos dicen después. Nos dicen que imaginemos que tenemos un objeto que inicialmente está a 150 grados y que lo ponemos en una habitación que está a 30 grados centígrados. Dice que después de pasadas 3 horas el objeto tiene una temperatura de 70 grados y nos piden encontrar el valor de K. ¿Okay? Entonces tomemos la fórmula que nos dan aquí y tratemos de encontrar los datos. ¿Okay? Vamos a ponerla aquí y vamos a sacar todas las constantes o todos los datos que necesita la fórmula para funcionar. En este caso tenemos esta de aquí. Necesitamos la temperatura después de haber pasado cierto tiempo, la temperatura ambiente, la temperatura inicial, la K, y también vamos a necesitar el tiempo. Ahora, viendo que necesitamos esos datos, vamos a analizar qué datos nos proporciona el ejercicio. Nos dice que tenemos un objeto que inicialmente está a 150 grados centígrados. Entonces, ¿quién de todas estas es, cómo se llama, la temperatura inicial? En este caso es la T0. Entonces, mi temperatura inicial es de 150 grados centígrados. Después dice, y que lo pones en una habitación que está a 30 grados centígrados. Entonces, si lo pones en una habitación, la temperatura de esa habitación va a ser la temperatura ambiente. En este caso es de 30 grados centígrados. ¿Okay? Luego, te dice que después de haber pasado 3 horas, entonces el tiempo que estuvo ese objeto fue de 3 horas. Perfecto. Entonces, después de haber pasado 3 horas, el objeto tiene una temperatura de 70 grados. Entonces, te dice que después de haber pasado tantas horas, que en este caso 3, la temperatura es 70 grados. En este caso es la T evaluado a T, que dice que es la temperatura del objeto después de pasado un cierto tiempo. En este caso es de 70 grados. 70 grados centígrados. Perfecto. Entonces todos esos datos ya los conocemos. Lo único que no conocemos en este caso es la K, que directamente es lo que nos pide el ejercicio, que nos dicen que encontremos el valor de K. Entonces, viendo nuestra fórmula, tratemos de reemplazar los datos que ya conocemos. T evaluado T, ya sabemos de que es 70. Aquí vamos a omitir un poco las unidades, ¿okay? Vamos a omitir las unidades para solo enfocarnos en el cálculo. Después, la temperatura ambiente nos dice que es 30 más la temperatura inicial. La temperatura inicial en este caso es de 150 menos la temperatura ambiente, y la temperatura ambiente es de 30. Perfecto. Aquí. Eso lo vamos a multiplicar por E elevado a la menos K, que K no la conocemos, y eso multiplicado por el tiempo, que el tiempo es 3. Okay. K3. Esto lo vamos a poner al revés, porque no altera el producto, lo vamos a poner como 3K. Más que nada para tener un orden y que sea un poquito más legible, porque K3 no nos dice mucho. Mejor 3K. Perfecto, entonces ya reemplazamos los datos. Solamente vamos a simplificar un poco. Aquí nos dice que esto va a ser 70, va a ser igual a 30 más, y 150 menos 30 nos va a dar 120. 120 E a la menos 3K. Hasta aquí ya tenemos una ecuación bastante válida. ¿Okay? ¿Qué tipo de aplicación es este? Si se fijan, la incógnita que tenemos, a diferencia de los ejercicios que venimos trabajando anteriormente, la incógnita está en una potencia. Entonces, normalmente cuando la incógnita está en una potencia, la única manera de bajarlo o de bajar esa variable es por medio de logaritmos. ¿Okay? Porque si no se recuerdan, la propiedad que vimos anteriormente es esta de aquí, que si aplicamos un logaritmo
a una potencia, entonces podemos bajar esa constante. Entonces vamos a hacer uso de esa propiedad para tratar de encontrar el valor de k. Aquí me olvidó. Va. Perfecto, entonces como tal esta es una aplicación de un logaritmo. Entonces tratemos de simplificar un poquito más. Pasemos este 70 para el otro lado. Perdón, este 30 para el otro lado. Esto va a ser igual a 120 e a la menos 3k. 70 menos 30 nos va a dar 50. Esto va a ser igual. Perdón, quiero ver. Nos va a dar 40, perdón. 40. Esto va a ser igual a 120 e a la menos 3k. Este 120 que está multiplicando, pasémoslo a dividir. Nos va a quedar 40 entre 120. Eso va a ser igual a e a la menos 3k. 40 entre 120 nos va a dar 1/3. Eso va a ser igual a e a la menos 3k. Perfecto, entonces ya quedó lo más simple posible. Ahora tratemos de encontrar la k. Para encontrar la k, lo que vamos a hacer es aplicar un logaritmo. Es decir, a nuestra igualdad le vamos a aplicar un logaritmo. Pero para no romper la igualdad, recuerden que esto se lo repito a cada rato, para no romperla hay que aplicarla a ambos lados. Es decir, vamos a aplicar un logaritmo a este lado y aquí otro logaritmo. Aquí algo importante es de que la base del logaritmo como tal no importa, ¿okay? Lo que sí va a importar es de que los dos tengan la misma base. Es decir, no voy a poner un logaritmo base 3 aquí y un logaritmo base 5 aquí, porque no son la misma base. Ambos tienen que tener la misma base para poder aplicar esto de aquí, ¿okay? En este caso podría poner un logaritmo base 3 aquí y un logaritmo base 3, o podría poner aquí un logaritmo base 5 y aquí otro es base 5, o podría poner un logaritmo natural, que es el logaritmo base e. Entonces, la manera más óptima es hacerlo con un logaritmo natural. Eso porque tenemos una e aquí y nos va a servir bastante. Pero supongamos que no nos dimos cuenta y lo vamos a hacer con un logaritmo base 10. ¿Okay? Vamos a aplicar un logaritmo base 10 a ambos lados. Entonces, al aplicar logaritmo base 10 de ambos lados, vamos a tratar de resolverlo de esta manera. Entonces, este logaritmo se va a quedar aquí, logaritmo de 1/3. Esto va a ser igual, y aquí aplicamos la propiedad, es decir, esta potencia que está aquí la vamos a pasar al frente del logaritmo para que nos quede menos 3k multiplicado por el logaritmo base 10 de e. Perfecto, ahora solo simplifiquemos, porque ya tenemos la k abajo. Entonces solo venimos, pasamos el logaritmo de 1/3, todo esto entre el logaritmo. Vamos a pasar ese logaritmo base a dividir, logaritmo base, y este 3 que está aquí lo pasamos, en este caso que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces va a pasar a este lado de aquí, va a pasar como menos 3. Menos 3 logaritmo de e. Y eso va a ser lo mismo que k. ¿Qué es lo que hice ahí? Digamos que voy a hacer un movimiento aquí para que lo vean. Voy a pasar la k aquí al otro lado y voy a mover esto para acá. Entonces todo esto de aquí menos 3, vine yo y lo moví, lo pasé a, como está multiplicando la k, lo pasé a dividir, es decir, pasó para acá. Y la k quedó sola. Con todo y signo lo pasé para que la k me quedara positivo. ¿Okay? Entonces eso es lo que hice, por eso quedó de esa manera. Ya me comí el espacio, así que voy a pasar esto para acá. Entonces, resolvemos esto y vamos a tener el valor de k. Esto lo podemos hacer de un solo con la calculadora, ¿okay? Porque son logaritmos. Entonces vamos a tratar de usar la calculadora en este caso. Entonces k va a ser, en este caso, al meter la calculadora, va a dar un resultado de 0.3662.
Entonces ya encontramos el valor de k. Y llegamos a la respuesta del ejercicio. Lo importante de estos ejercicios es siempre eso, de que para las aplicaciones de logaritmos, casi que siempre vamos a aplicar esa propiedad de poder bajar el logaritmo, ¿ok? De poder bajar, como se llama, la incógnita que tenemos aplicando el logaritmo a ambos lados, ¿ok? O aplicando propiedades de logaritmos, ¿ok? Entonces, este ejercicio se resolvía por eso, de esa manera, porque teníamos la incógnita en la potencia, ¿ok? Bien, ahora que, ¿cómo se llama? Pasamos, que vimos ya los logaritmos, vamos a aprender un poco sobre el plano cartesiano. El plano cartesiano básicamente nos va a servir para poder ubicar coordenadas. Un plano cartesiano pueden verlo como que funciona como direcciones, ¿ok? Si nosotros queremos ir a un lugar, nosotros damos una dirección. Entonces, esas direcciones nosotros decimos calle y decimos avenida. Entonces, nosotros sabemos que un lugar va a estar ubicado en una calle y en una avenida, ¿okay? Entonces, de la misma manera funciona. Por ejemplo, decimos que nosotros vamos a tener un edificio en esta parte de aquí. Ese edificio va a estar ubicado en una calle en específica y en una avenida en específica, ¿okay? Entonces, de la misma manera van a funcionar los planos van a funcionar las coordenadas que nosotros vamos a ubicar en el plano cartesiano. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos ubicar nosotros las coordenadas? ¿Okay? El plano cartesiano se va a componer de dos ejes principales, ¿okay? Está el eje donde vamos a tener las X y el eje donde vamos a tener la Y, ¿okay? El eje de la Y va a ser el eje vertical, mientras que el eje horizontal va a ser el eje de las X. Al eje de la Y también se le conoce como el eje de las ordenadas, y al eje X se le conoce como el eje de las abscisas, ¿ok? Por si le sale con otro nombre. Entonces, y si se fijan, tiene unas líneas perpendiculares donde el centro, justo el centro, está un 0. Ese 0 es el origen, ¿okay? La vamos a llamar origen, donde ahí va a estar ubicado, ¿cómo se llama? El origen como tal, o la intersección entre los dos ejes. Va, perfecto. Entonces, si se fijan, en cada eje están diferentes números. Están los números positivos y están los números negativos, ¿okay? Los números positivos en el eje Y están arriba y los negativos están abajo. Y en el eje X los positivos están a la derecha y los negativos están hacia la izquierda, ¿okay? Entonces, en base a eso vamos a poder ubicar los puntos. Los puntos o las coordenadas se ponen de esta manera, donde ponemos el nombre como tal de la coordenada, que en este caso lo he hecho A, B, C y D y E, y luego vamos a abrir dos paréntesis y si se fijan están dos números separados por una coma. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí que tenemos una coordenada F. Esta coordenada F, el primer número que está va a ser cuánto se ha movido en X. Luego, después de la coma, va a ser la posición o cuánto se ha movido en Y. ¿Sí? Entonces así va a funcionar una coordenada. ¿Sí? El primer número va a ser en la X y el segundo número va a ser la posición en Y. ¿Sí? Entonces en base a eso vamos a ubicar nuestros puntos. ¿Sí? Cabe aclararte que sí va a importar el signo. Entonces ahí sí o sí vamos a tener que poner el signo. Entonces, tratemos de ubicar este primer punto que tenemos aquí. Vamos a ubicar el punto A, que está ubicado en 2 y 3. Va, te voy a pegar esto de aquí y vamos a ver a dónde la vamos a mover. Va, tenemos A ubicado en 2 y 3. Entonces, una manera sencilla de verlo es de que, recordemos, este va a ser la posición en X y esta va a ser la posición en Y. ¿Okay? Va, te dice que en X se ha movido 2, entonces vamos a trazar una línea vertical para donde esté la X, ¿okay? Vamos a trazarla así. Bueno, la voy a hacer de otro color porque casi no se ve. Voy a hacer la roja aquí. Vamos a trazarla en 2. Ahí está. Luego te dice que la otra posición en Y va a ser en 3. Entonces, si en X trazamos una línea vertical justo en 2, en Y vamos a trazar una línea
horizontal justo en 3. Vamos a trazar en este caso ya así, bueno, voy a trazar esta que pusimos en 2 aquí. Bueno, así lo voy a dejar mejor. Vamos a trazar la amarilla. Esta va a ir para acá, ¿ok? Y va a ser horizontal. Va. Si se fijan, hay un punto en el que las dos líneas que yo acabo de poner se cortan. Específicamente ese punto donde se están cortando es aquí mismo. Entonces ese punto donde se cortan es como tal la coordenada, ¿ok? Es como tal la coordenada. Como tal, cuando nosotros ponemos puntos en el plano cartesiano, no dibujamos las rectas como tal o las líneas que ven ahí, sino que solamente se pone el punto. Pero para una manera de guiarse, podemos dejar las líneas en este caso, que en X está en 2 y justamente en Y está en 3. ¿Ok? Entonces así vamos a graficar los diferentes puntos. ¿Ok? En este caso, este punto que acabamos de graficar es el punto A 2,3. ¿Ok? Voy a dejarle solamente el A para que nos guiemos así. Voy a dejarle el A. Este es el punto A. ¿Ok? Con la práctica, o si siguen practicando, van a ver de que van a poder ubicar los puntos sin necesidad de que ustedes pongan las líneas que están aquí. ¿Ok? Eso lo van a requerir haciendo ejercicios. ¿Ok? Y va a ver que es bastante sencillo. Ahora ubiquemos el siguiente punto. Dice menos 4,1. Menos 4,1. Entonces el siguiente punto va a estar ubicado en menos 4. Entonces menos 4 en X. Entonces voy a trazar una línea así en menos 4 en X. Luego te dice que 1 en Y. Entonces voy a trazar otra línea en Y, pero en la posición de 1. Y va a llegar a un punto en que se van a cortar. En este caso se están cortando justo aquí. Entonces mi coordenada justo está en menos 4 en X y 1 en Y. ¿Okay? Entonces este es mi punto B. ¿Okay? Si queremos verlo mejor, pongamos aquí las líneas. Menos 4 y aquí pongamos 1. Va. Perfecto. Ahora ubiquemos el C. El C es algo curioso porque si se fijan está un 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer si necesitamos ubicar un 0? Uy, no aquí. Va. Dice que 0 en X y 5 en Y. Entonces, es 0 en X. Entonces, ¿dónde trazo la línea? Aquí directamente la puedo poner en 0. Es decir, voy a trazar una línea que vaya justamente en 5. ¿Okay? En este caso la voy a trazar roja. Que vaya en 0, perdón. Va a ser así. Y después te dice que una línea justo en 5. Voy a trazar la línea aquí justo en... Quiero ver... Ah, no, olvídenlo. 0, va para aquí. Va en esta línea de aquí. Voy a trazar una línea justo en 0 vertical, porque es la de X. Y la otra, la de Y, la voy a trazar en 5. ¿Ok? Entonces mi línea va a ser así. Solo le voy a cambiar color para que se distinga. ¿Ok? Entonces 0 en X, no se movió nada en X, pero en Y sí subió. Entonces el punto donde se están cortando es justo aquí. ¿Ok? Entonces esta posición va a ser la C, es decir, 0 en X, pero sí subió en Y y subió 5. ¿Ok? Voy a eliminar las flechitas para que después ya no nos confundamos. ¿Ok? Va. Ahora ubiquemos el menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Ese es el que vamos a ubicar. Menos 3. Uy. Menos 3, menos 2. Menos 3 en X. Entonces menos 3 va a ser ubicado en esta parte de aquí. Voy a trazar la línea si quieren. Menos 3 en X. Y menos 2 en Y. Entonces la otra línea va a ir en menos 2. Entonces se va a cortar, se cortan justo aquí. ¿Ok? Entonces ahí va a ser la coordenada. Esta va a ser el punto T. Entonces de esa manera vamos a estar ubicando los puntos. Y si fijan, no es nada complicado, es bastante sencillo. Y con práctica lo van a poder hacer sin hacer esas líneas. Por ejemplo, bueno, hagamos el E.
Él te dice 5 en X y 0 en Y. Aquí va a ser el caso contrario. 5 en X y 0 en Y. Entonces voy a trazar una línea justo en 5, vertical en X y 0 en Y. Es decir que no subió ni bajó. Entonces voy aquí, 0 en Y. Entonces se cortan justo aquí. Y entonces voy a eliminar esto de aquí. Entonces este va a ser mi punto E. ¿Qué quiere decir? Que en X se movió 5 posiciones. Efectivamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en Y no se movió ninguna posición. Es decir, se quedó justo ahí. Entonces, ahí queda el punto. Pueden quedar puntos en el eje, así como el punto C y el punto E. Un truco para ver dónde va a quedar justo es que si se fijan que si es 0 en X, entonces el punto sí o sí te va a quedar en el eje vertical, es decir, te va a quedar justo donde haya. Mientras que si en este caso la Y es 0, te va a quedar en la línea horizontal, ¿sí? Porque solamente se está moviendo en X. Entonces de esa manera estamos ubicando puntos en el plano cartesiano. ¿Ok? Eso es básicamente todo para ubicar puntos. Ahora que ya vimos cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, esto nos va a servir para el tema que vamos a ver ahorita mismo. Porque ahorita vamos a ver el producto cartesiano. ¿Ok? Va. ¿Qué es el producto cartesiano? El producto cartesiano va a ser una operación que vamos a hacer entre conjuntos. Un conjunto va a ser básicamente un conjunto de números, así como dice, un conjunto de pares ordenados, ¿okay? Que vimos que pares ordenados o coordenadas, ¿okay? Pares ordenados o coordenadas. Entonces, vamos a tener dos conjuntos. Estos conjuntos, para decir voy a hacer el producto cartesiano de esto, los representamos de esta manera. Donde el primer conjunto, bueno, ya leyendo el ejercicio, el primer conjunto va a ser un conjunto de números, mientras que el otro conjunto va a ser otro conjunto de números. Entonces, lo que vamos a lograr al hacer el producto cartesiano es lograr un conjunto de pares ordenados. ¿Ok? Va. Perfecto. Entonces, eso es el producto cartesiano. Van a ser las combinaciones, todas las combinaciones posibles que nosotros podamos hacer con los elementos que están en A y con los elementos que están en B. Cada combinación que vayamos a hacer va a ser un par ordenado. Aquí sí va a importar el orden, porque estamos diciendo que vamos a hacer el producto cartesiano de A con B. Entonces, eso va a decirte que el primer elemento va a ser de A y el segundo elemento va a venir de B. Ahora, es diferente decir el producto cartesiano de B con A. Es decir, es diferente A con B que B con A. Porque si lo hacemos así, de B con A, el primer dato que va a venir va a ser del conjunto de B. Y el segundo conjunto que venga, el segundo elemento que venga va a ser del conjunto de A. Y nos van a quedar muy diferentes. ¿Ok? En este caso vamos a aplicar o vamos a hacer el producto cartesiano de A con B. Y también vamos a ver cómo graficar los productos cartesianos. ¿Ok? Entonces hagamos este primer ejercicio. Que el primer ejercicio te dice que tenemos dos conjuntos, el conjunto A que es menos 2, 0 y 3 y el conjunto B que es solamente con 1 y 4. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es generar combinaciones de pares ordenados. ¿Okay? En este caso una manera sencilla es tratar de poner de esta manera. Vamos a poner, como el primer elemento tiene que venir de A, vamos a poner menos 2, va a venir con otro número. ¿Okay? Menos 2 lo voy a juntar con 1. Pero también menos 2 lo puedo juntar con 4. Aquí tengo dos combinaciones ya. Menos 2 lo junté con 1 y con 4. Entonces así voy a hacer con los demás. Siempre empezando con el valor de A. ¿Okay? En este caso voy a hacer la siguiente combinación. Que me dice que el primer elemento va a ser 0. Que viene del conjunto A. Y lo voy a juntar siempre con el segundo conjunto. Que va a ser 1 y 0 combinado con 4. Entonces así, y voy a empezar, y con el último va a ser 3 combinado con 1 y 3 combinado con 4. ¿Okay?
Vean que nos iba a quedar diferente si lo hacíamos al revés. Porque si lo hacíamos al revés, al menos esta coordenada que está aquí no iba a ser 3,4, iba a ser 4,3. Y ahí ya no tenemos, por así decirlo, las mismas combinaciones o no tenemos los mismos puntos cartesianos. Entonces es importante tener el orden de quién va primero y quién va después. Ahora, lo que nos resultó es que tenemos un montón de pares ordenados. Esos pares ordenados van en un conjunto. ¿Okay? ¿Cómo representamos un conjunto? Y si fijan, los conjuntos aquí están entre llaves. Entonces de la misma manera vamos a tener un conjunto de pares ordenados. ¿Okay? Un conjunto de pares ordenados. Va. Perfecto. Entonces ahora que tenemos eso, lo que vamos a hacer es tratar de graficarlo y ver qué se nos forma. ¿Okay? Grafiquemos el primer punto, que es menos 2,1. Aquí voy a ir un poquito más rápido, solo poniendo los puntos porque ya vimos cómo ponerlos en el ejercicio anterior. Entonces, igual, traten de hacerlo de la otra manera y van a ver de que les va a quedar igual. Entonces, menos 2 en X y 1 en Y nos va a quedar aquí. Después menos 2 en X y 4 aquí. Y 4 en Y. 0 en X y 1 en 0 en X y 1 en Y nos va a quedar como se llama aquí. 0 en X y 1 en Y. Y 0 en X y 4 en Y. Nos va a quedar aquí. Después 3 en X y 1 en Y. Nos va a quedar aquí. Y 3 en X y 4 en Y. ¿Okay? Si se fijan, ya pusimos todos los puntos, que fueron 6 exactos. ¿Y qué sucede? Si todos estos puntos nosotros los juntamos, si se fijan, nos va a formar un cuadrado. Entonces, cuando hacemos el producto cartesiano de dos conjuntos que son como tal números, vamos a obtener un cuadrado. ¿Okay? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho al revés? Si lo hubiéramos hecho al revés, el cuadrado ya no estaría de esa manera, sino que estaría volteado. Intenten hacerlo haciendo B por A, es decir, ya no hagan como se llama primero A y después B, sino que hagan B y después A. Y van a ver de que el rectángulo les va a quedar, en este caso vertical, ya no les va a quedar horizontal. ¿Okay? Entonces, esta es para, ¿cómo se llama? Producto cartesiano, pero cuando los dos elementos son conjuntos. ¿Okay? Vamos a ver otro caso, que es cuando un elemento es un conjunto y el siguiente es como tal un intervalo. Bueno, y en este caso tenemos, ¿cómo se llama? Un intervalo, que no parece intervalo, pero ya vamos a ver cómo ponerlo en intervalo, y un conjunto. Y nos piden que encontremos C por D. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un intervalo y tenemos un conjunto, y se fijan aquí, el intervalo que tenemos es este de aquí, que dice que son todas las X que existen en los reales, tales que la X sea mayor a menos 1. Eso es lo que nos va a interesar, X mayor a menos 1. ¿Cuáles son las X mayores a menos 1? Las X mayores a menos 1 van a ser que van desde menos 1 hasta más infinito, porque no nos dice hasta dónde. Pero hasta más infinito van a ser las X mayores a menos 1. Y recordemos de que en esta parte, como es mayor o igual, significa de que si tiene el igual, va a ser un corchete cerrado. Y a los infinitos siempre van a tener un corchete abierto. ¿Okay? Ahora y tenemos el intervalo, el conjunto, perdón. Que el conjunto dice que es menos 2,0,2. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, como te dicen que encontremos el conjunto de C por D, lo que vamos a hacer es primero definir el producto cartesiano de C por D. Lo primero que vamos a hacer es definir de dónde a dónde existe el intervalo que tenemos, que es de menos 1 hasta más infinito. Entonces, lo que yo voy a hacer es dibujar aquí los corchetes para indicar que de ahí a ahí está el intervalo que me interesa. Entonces, aquí una manera sencilla que yo vi es ponerle ejes según el orden en que se va a hacer. En este caso, si queremos hacer C por D, C va a ser X y D va a ser Y. Ya van a ver por qué nos va a servir eso.
En este caso, c vale x, entonces el intervalo va a estar definido en las x. Entonces quiere decir, yo voy a poner aquí que el intervalo va a ser desde menos 1 y le voy a poner los corchetes así para indicar de que va corchete cerrado aquí. Y eso va hasta más infinito. Es decir, aquí no lo voy a, solo voy a poner aquí. No está en el 6, sino que está hasta más infinito y es corcheta abierta. ¿Okay? Va, perfecto. Entonces ahora que ya definí el intervalo en las x, voy a definir de dónde a dónde van a ir en y. Va, como es en y, en este caso tengo menos 2, 0 y 2. Para hacer eso, lo que voy a hacer es de que voy a hacer unas líneas que sean en este caso horizontales, que existan solamente en el intervalo, ¿ok? Porque si yo hago esto, esta es para para un conjunto o todos los intervalos donde la y vale 2, pero a mí solo me interesa el intervalo que estén aquí, porque es un producto. Entonces, definamos el primero, que dice que va a ser de menos 2, que va a ser de menos 2. Entonces, de menos 2, pero va a ser desde mi intervalo, que va a ser menos 1, hasta más infinito. ¿Por qué puse un círculo cerrado y un círculo abierto? Cuando es un corchete cerrado se pone, ¿cómo se llama? Coloreado de negro. Pero cuando el corchete es abierto se pone así. Va, perfecto. Entonces, lo mismo vamos a hacer para los demás. Lo vamos a hacer para 0 igualmente. Entonces, para 0 va a estar desde aquí hasta infinito, pero con el corchete abierto. ¿Por qué no hicimos lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado? Porque en el ejercicio pasado resultaba de que eran puntos específicos y ahí sí podíamos armar combinaciones. Aquí, como tenemos de menos 1 hasta infinito, hay infinitas posiciones, entonces lo que vamos a tener van a ser combinaciones infinitas. Entonces, como no podemos poner puntos infinitos, lo que vamos a hacer es tratar de poner una línea que va a representar todo eso. Entonces, que estamos siguiendo la misma lógica de armar, que esta va a ser la posición en x, es decir, en este caso si tenemos menos 1 en x y menos 2 en y. ¿Okay? Ah, mira, está menos 1 en x, quiero ver, menos 1 en x y menos 2 en y. Está aquí justo, mira. Entonces, ahora, menos 1, ahora, por ejemplo, 0 y menos 2. Está por aquí, mira. Está justo aquí. Y ahora, sigamos con el intervalo 1 y menos 2. Sigue, estoy armando intervalos, ¿ok? Pero como son estoy armando, ¿cómo se llama? Coordenadas. Pero como son infinitas, yo con todas estas combinaciones, aunque yo las estoy sacando así con números enteros, esas son infinitas. Entonces, yo no puedo ir dibujando pedacito por pedacito. Entonces, lo que voy a hacer es ir poniendo una línea recta, diciendo de que está tomando todos esos intervalos. Y de ahí es de donde sale de por qué es una línea horizontal, porque los estamos formando de esa manera. Ahora, hagámoslo también con el último, que es para 2, ¿ok? Es decir, 2 menos 1, va a empezar aquí, 2 menos 1, voy a tomar así todos los números que estén en x para esto, hasta que acabe en infinito, pero no voy a tomar infinito, entonces lo dejo abierto. Y nos quedaron líneas horizontales. En este caso nos queda de esta manera. Ahora, en este caso hicimos C por D, es decir, un intervalo por un conjunto. Hagámoslo al revés. A ver qué sale. Un conjunto por un intervalo. Primero, lo mismo. Para armar las combinaciones primero van a ser las de x, que son menos 2, 0 y 2. Y el siguiente par o el siguiente de la y va a ser de menos 4 a 5. Es decir, así voy armando las combinaciones. Pero como igual es un intervalo, no puedo armar infinitas combinaciones. En este caso, porque de menos 4 a 5, aunque parezca bien chiquito, hay infinitos números. Entonces,
armemos el intervalo. Entonces el intervalo va a ser de menos 4 a 5. Entonces va a ser, mi intervalo va a ser de menos 4. Entonces menos 4 cerrado. Va a ser desde aquí hasta 5, pero con abierto. Va a ir de esta manera. Perfecto, entonces ya definí de que ahí van a estar mis posiciones. Ahora armemos lo demás. Con menos 2. Entonces la primera parte ordenado que sé que me va a quedar es de menos 2 en X con menos 4. ¿Okay? Porque estoy armando las posiciones. Menos 2, menos 4. Vale, pero como es un intervalo también podría tomar menos 4.1. Entonces y así sucesivamente. Entonces se me está formando una línea que es vertical en este caso. ¿Okay? Estoy tomando aquí, pero no estoy tomando menos 5. ¿Okay? Entonces, al hacerlo al revés, ya no tenemos líneas horizontales, sino que tenemos líneas verticales. Y así con las siguientes, con 0. 0,4, sí va a estar 0,4, pero también van a estar todas estas chorreras de números que voy a tener aquí. Y en algún momento voy a finalizar cerca de 5, no en 5, porque si no está definido ahí. Entonces voy a terminar cerca de 5. Y también está definido para 2, entonces vengo aquí, voy a tener 2,4. Sí, pero también voy a tener 2,4.1, 2,4.2 y así. Entonces otra línea vertical diciendo de que van a estar todos esos números aquí sin tomar el 5. Aquí parece que lo estoy tomando, pero no. Ahí está. Entonces esa es la diferencia entre tomar un producto cartesiano de intervalo por conjunto a conjunto por intervalo. ¿Ok? Entonces de esa manera se hace. Y por último, pasemos cuando tenemos intervalo por intervalo. ¿Ok? Aquí la cosa se complica más, porque ahora tenemos infinitos números en el primero, de menos 2 a 5, de 2 a 5, y tenemos infinitos números de menos 1 a 3. Entonces vamos a tener también infinitas combinaciones. Entonces, como vamos a tener diferentes combinaciones, vamos a tratar de armar los intervalos. ¿Okay? Vamos a tratar de ver cómo se forman. Primero, armemos el intervalo en X, que es de 2 a 5. La misma manera como lo hicimos. Va a ir de 2 hasta 5. Aquí está definido mi intervalo en X. Ahora, miremos el intervalo en Y. El intervalo en Y que dice que es de menos 1 hasta 3. Entonces va a ir desde menos 1. Desde menos 1. Abierto hasta 3. Entonces va a ir de aquí a aquí. Aquí hay que tener un poquito de visión espacial, aunque no es la gran cosa, porque vamos a definir los puntos, o vamos a definir dónde es que va a estar nuestros puntos. En este caso vamos a ver con menos 1. Sí, menos 1 van a estar todos estos números de aquí, ¿sí? Todos esos números de aquí, pero van a estar todos esos números, pero solamente van a estar definidos en esta parte de aquí. Entonces voy a poner un puntito aquí. ¿Okay? Es decir, es como que voy a ir juntando los intervalos. Voy a juntar este intervalo con este intervalo y voy a poner un punto justo donde se van a cruzar. ¿Okay? Es decir, se cruza aquí y aquí, y ahí voy a poner el puntito. Ahora voy a poner el otro que va a ser de aquí a acá. Se juntan aquí, mira. El siguiente, este intervalo se junta justo aquí con este. Entonces aquí va a ir el otro puntito. Y este intervalo se junta justo aquí con este. Entonces aquí va a ir mi otro puntito. Esta es una manera fácil de hacerla. No quiere decir de que sean puntos. ¿Por qué? Porque adentro vamos a tener diferentes posiciones. ¿Okay? Vamos a tener diferentes posiciones no solo verticales, sino que también horizontales. Y como vamos a tener diferentes puntos dentro del plano o dentro de estos intervalos, lo que vamos a obtener al final va a ser un área. ¿Okay? Vamos a tener un área, solo que aquí hay que ver algo, cuidado aquí, porque aquí como es abierto va a ser un corchete de esta manera, va a ser un círculo abierto, y
quiero ver, aquí también va a ser abierto porque este es abierto. ¿Ok? Como uno es abierto, entonces el otro es abierto. Este es cerrado y este es cerrado. Entonces esto va a ser cerrado. Y este es cerrado y este es cerrado, va a ser cerrado. Entonces, cuando vamos a juntar abiertos con abiertos, los hacemos de esta manera. ¿Ok? Lo hacemos con líneas punteadas. Igual cuando hacemos abierto por cerrado. Vamos a hacerlo con líneas punteadas. Y si se fijan, estamos formando un cuadrado. Justo como lo hicimos de la misma manera. Como lo hicimos allá. Pero la diferencia va a ser de que esos puntos no solamente son esos, sino que van a ser todos los puntos de aquí. Entonces la mejor manera de representarlos es coloreándolo, haciéndolo como un cuadrado, donde todos esos van a ser los puntos que van a estar adentro. Entonces al final, cuando hacemos un producto cartesiano de dos intervalos, lo que obtenemos es un área. Aunque sí, pusimos 4 puntitos, pero solo fue para delimitar dónde es que van a estar las cosas. Pero en realidad todos estos puntos son los que estamos tomando en nuestro producto cartesiano. Es decir, tenemos infinitas combinaciones. Y esas infinitas combinaciones van a estar dentro de este intervalo. ¿Ok? Tipo así. Todas estas combinaciones van a estar aquí adentro. No vamos a tener una combinación que esté afuera de esa área. Por eso la delimitamos. ¿Ok? Y así se trabaja. ¿Ok? Entonces estos son todos los casos que vamos a tener o todos los tipos que vamos a tener para producto cartesiano, cuando son dos intervalos, cuando son conjunto por intervalo o intervalo por conjunto, o cuando son dos conjuntos. ¿Okay? No se confundan también porque aquí tenemos un mismo cuadrado, pero ese no lo vamos a colorear porque no nos interesa el área. Solamente nos interesan la unión de los puntos, porque esos van a ser como tal los puntos que vamos a obtener. Entonces, esto es producto cartesiano. Espero que les haya quedado claro. Y hasta aquí nos vamos a quedar con la discusión. ¿Okay? Espero que lo hayan entendido todo. Y si no, me pueden consultar al correo. ¿Okay? Nos vemos el siguiente sábado con otra discusión.